El mundo de One Piece está a punto de comenzar la noche más oscura, más terrorífica que los 800 años de Im. La reunión de Karibo y Barba Negra será un antes y un después en esta historia. La gota que derramó el vaso. Y tú, Luffy Nika, dios del sol, guerrero legendario de la libertad. Dijeron que te habían quitado todo el aura, se burlaron de tu forma de caricatura durante meses, juraron que desde que apareciste hasta siempre solo podías ser un payaso, mancharon tu nombre llenándolo de lodo y odio. ¿Y cómo les respondiste? Regalándonos uno de los momentos más épicos, más increíbles de todo Egghead. Nadie se mete con tus amigos. Saturno y Kizaru no podrán escapar de esta fácilmente. Comenzamos viendo la destrucción en las costas de la isla, los buques de guerra, pequeños, medianos, acorazados, mientras otros caían hundidos al fondo del mar. Pero al mismo tiempo que todo esto pasaba, el comandante de Barba Negra, Van Augur, apuntaba su rifle contra Karibo. Katarina Devon le preguntaba que quién era ese sujeto, a lo que Augur le respondía que conocía a ese pirata, que era Pelos Pantanosos Karibo. El Supernova exaltado le pedía que por favor no le dispararan, que se detuvieran a escucharlo, a lo que Augur, cauteloso como digno comandante de un yonko, le respondía que Karibo les podía jurar que era un pirata, pero que después de todo estaban en una isla del gobierno, que en un escenario así habría mucha gente que estaría interesada en la cabeza de su comodoro Barba Negra. Pero Karibo, sorprendido por las sospechas de Augur, le decía que estaba malinterpretando todo, que por favor debían confiar en él. Que de hecho, si decidían matarlo aquí mismo, el mismo Comodoro Teach iba a cortarles la cabeza. Augur, a punto de dispararle, le respondía incrédulo y con un tono de sarcasmo que si esto era cierto, que por qué estaba tan seguro que a su capitán le gustaría conocerlo. A lo que Karibo, arrodillado con las manos alzadas, comenzaba a decirle que era porque después de todo, él tenía información muy valiosa, información extremadamente difícil de conseguir. Y así pasábamos a ver un panel de Karibo frotándose las manos, autocomplacido por sus propios secretos, porque él sabía bien que esto iba a ser la carta de cambio para ser aceptado en la tripulación de su ídolo Barba Negra, pensando para él que a Teach le encantaría saber sobre las armas ancestrales que llevan el nombre de los antiguos dioses, el increíble poder de la princesa Shirahoshi de la isla Gyojin, o mejor dicho, Poseidón, o el arma Plutón que está escondida en el subsuelo de Wano, que la única gente en el mundo que conocía el paradero e identidad de dichas armas eran los Sombrero de Paja y él mismo, terminando sus pensamientos con una risa victoriosa que no podía contener, para ahora sí pasar a decirle en voz alta a Van Augur que si lo llevaban con Barba Negra, refiriéndose a él siempre con mucho respeto, le iba a entregar toda esta información completamente gratis, que estaba seguro que el Comodoro Teach iba a quedar muy complacido con estos secretos. Así veíamos las caras de Van Augur y Katarina Devon tratando de entender la situación, mientras le seguían apuntando a Karibo, quien continuaba gritándoles que por favor lo llevaran con Teach, que él sabía que podía serles de utilidad. Pero cambiando de frente, volvíamos a las costas de la isla, en donde los marines desesperados se decían que tenían que encontrar la manera de lidiar con los pacifistas, que por ahora se alejaran de su alcance, que dejaran de dispararles cañones que los pacifistas sin ningún problema bloqueaban con los poderes de las burbujas. Los marines no podían creer la avanzada tecnología de estos clones, desesperados de que en verdad tuvieran que estar luchando contra sus propias fuerzas militares, y sin espacio para lamentaciones, uno de los pacifistas preparaba su rayo láser para seguir disparándoles a los barcos de la marina, destrozando todo lo que se le ponía enfrente. Así veíamos un primer plano de los vicealmirantes de la marina evaluando la precaria situación en Egghead. Primero a Bluegrass diciendo que todo esto era frustrante, que no podía hacer nada porque atacar a los pacifistas sería estar lastimando su propio poder militar. Luego al vicealmirante Hound diciendo que sabía que esto no tenía precedentes, pero que si a estas alturas era posible cancelar la Buster Call, echarse para atrás. El otro vicealmirante Guillotín agregaba que como Vegapunk había entregado el poder de los pacifistas a los piratas, que no había manera de detenerlo.
detenerlos. Y así, viendo a la isla y los barcos desde lejos, los seguíamos escuchando diciendo que ya no había ninguna duda de que el Dr. Vegapunk era un rebelde que había traicionado al gobierno, que por ahora la prioridad máxima debía ser enfocarse en obtener de nuevo el control sobre los pacifistas, y que esto significaba una sola cosa, continuaba el vicealmirante Doberman: ir por la cabeza de Juller y Bonnie, que todos los vicealmirantes debían dejar sus puestos para concentrarse en ir a perseguirla, que ya la habían localizado y que su actual ruta de escape la estaba dirigiendo hacia el noreste de la isla. Y así, mientras veíamos a otro vicealmirante corriendo a toda velocidad, escuchábamos la última orden: que se apresuraran en ir a eliminarla. Y viendo un acercamiento a la cara del vicealmirante que estaba corriendo, lo escuchábamos decir: entendido. Siendo este el vicealmirante Tosa, respondiendo al llamado diciéndoles que ya estaba muy cerca del objetivo, teniendo a la vista a Atlas y a Franky con Bonnie en su espalda, reportaba que estos dedos de él la iban a mandar directo al infierno, que su técnica de 10 dedos Shigan podía incluso penetrar armaduras. Y pasando a un panel impresionante, veíamos cómo el vicealmirante Tosa ya casi estaba encima de Bonnie, a punto de atraparla con sus manos cubiertas en potente haki de armadura. Ni siquiera Franky se lo vio venir. Bonnie había sido completamente sorprendida también, pero cuando todo estaba a punto de ir súper mal, un garrotazo caía desde el cielo, un arma gigante que aplastaba completamente al vicealmirante Toso. La reacción de Bonnie nos lo decía todo, quien viendo hacia arriba no podía más que quedarse con la boca abierta. Franky y Bonnie se preguntaban que si ahora también había gigantes en esta isla, que si eran amigos o enemigos, que no tenían tiempo para estar lidiando con esto. Así pasábamos a escuchar las risas más esperadas por toda Latinoamérica, las risas de Dory y Broggy, quienes le preguntaban a Atlas, Franky y Bonnie que quiénes eran ellos. Pues claro, Franky tampoco conoce a Dory y a Broggy. Sí que conoce a Oimo y a Kashi por la invasión en Slovi, pero estos dos andan hundiendo barcos en la costa. Franky no sabe cómo lucen estos dos gigantes de Little Garden. Y lo más increíble es que a continuación pasábamos a ver a Dory y a Broggy decirles que antes de venir a Egghead, ellos se habían encargado de estudiar los nuevos carteles de recompensa para saber quiénes eran los nuevos nakamas de Luffy, pero que no reconocían a ninguno de ellos. Claro, porque Franky no sale en los carteles. En la recompensa de Franky sale el Thousand Sunny. Y luego Dory les comentaba que la razón por la que estaban aquí en Egghead era por los sombreros de paja. ¿Qué? Le respondía Franky, diciéndoles que Luffy era su capitán, que si acaso tenían un pleito con él. A lo que Broggy con una sonrisa le respondía que para nada, que más bien lo que sentían era gratitud. Dory agregaba que ellos son guerreros de Elbaf, que si Franky y los otros eran amigos de Luffy, entonces ellos los iban a proteger a toda costa. Y Bonnie, aprovechando que los gigantes habían revelado sus intenciones, les gritaba que Luffy, Sanji y Vegapunk aún estaban en el centro de la isla, que si también podían ir a ayudarlos a ellos, a lo que Broggy, bajándose al nivel de Bonnie, con una sonrisa enorme le contestaba que esos nombres sí que le recordaban el pasado, dándole nostalgia, que claro que iban a ir a ayudarlos. Así Dory y Broggy se erguían para platicar entre sí, preguntándose que si Vegapunk no era ese nombre que les mencionó ese investigador. ¿Cuál investigador? ¿Podría ser que se esté refiriendo a otro gigante, a Jaguar D. Saul? No te pierdas más de esto en el análisis de esta semana. Por ahora continuemos con el resumen. Así Dory y Broggy caminaban al centro de la isla, dándole la orden a los otros gigantes de que llevaran a Franky y compañía al barco, que ellos se iban a ir adelantando porque el fuego, la situación en Egghead se estaba saliendo de control. Este simpático gigante con casco de vikingo recibía la orden, y mientras que cargaba a Franky, Atlas, Kuma y Bonnie, Franky encontraba algo familiar en todo esto, dándose cuenta de que si estos gigantes
gigantes eran sus aliados, entonces tal vez eran los maestros de los que Usopp siempre estaba hablando. A continuación seguíamos con la presentación oficial de todos los vicealmirantes, revelándonos a Urban, quien decía que había perdido la comunicación con el vicealmirante Tozo, el vicealmirante Pomsky, quien preguntaba que si se había tratado de los gigantes, que ahora mismo él se estaba dirigiendo hacia allá. Bluegrass se comunicaba junto con Dol para decirles que ellos iban a atacar desde el mar, y así, viendo cómo la anciana Bluegrass con sus poderes domaba a una de las bestias armadas de Egghead, se dirigían a toda velocidad a comenzar el ataque, mientras que Dol, también montada en el lomo de la bestia, confirmaba que lo que había visto en las costas del noreste de la isla era en efecto un barco de Elbaf, a lo que Bluegrass le contestaba que la suerte de los marines estaba empeorando, que los gigantes son extremadamente fuertes, que si alguna vez tuvo que pelear contra ellos. A lo que Dol le respondía que de hecho su comandante capitán hace 20 años era un gigante. ¿Un gigante y estás hablando en pasado?, comentaba Bluegrass. Debes estar refiriéndote a Jaguar D. Saul, diciéndole que él era un chico muy fuerte, un hueso duro de roer, o una galletita dura, como dice la ancianita Bluegrass. Así volvíamos a donde estaban Franky, Atlas, Kuma y Bonnie con los otros gigantes, mientras que este les preguntaba que entonces dónde estaban los otros sombreros de paja. Franky le respondía que estaban en el laboratorio, arriba en las nubes, en las islas del cielo, le preguntaba el gigante con una naturalidad, como si las islas del cielo no fueran una leyenda, un mito, como si para esta raza los sueños más ridículos fueran la cosa más normal. Franky le respondía que no exactamente, que no eran islas del cielo, que solo estaban aquí arriba a unos cuantos metros. Pero cambiando de frente para ahora sí ver las garras de Saturno, estas se estaban dirigiendo de nuevo al centro de la ciudad del futuro, mientras escuchábamos a Luffy preguntarle a Vegapunk que si de verdad no se podía mover, que cómo iban a salvarlo. Entonces el doctor le respondía que si lo movían iban a causar una hemorragia interna, desangrándolo en el intento. Y en un panel intimidante veíamos como Saturno, tal cual un demonio arácnido, se postraba frente a Sanji. La voz de Luffy seguía escuchándose, que él le había prometido que lo iban a sacar de la isla, lo que Vegapunk respondía que era verdad, que se lo había pedido, pero que ahora había cambiado de parecer, que aún tenía cosas que hacer en Egghead, cosas que tenía que proteger. Que él hubiese querido, que había tenido la esperanza de que el secreto de Bonnie, el secreto de que ella es la comandante suprema de los pacifistas, permaneciera oculto al menos hasta que ella fuese un poco mayor, pero que ahora que el gobierno lo sabía, iban a tratar de matarla a toda costa, que la pequeña Bonnie iba a ser perseguida por el resto de su vida, que por favor, le pedía a Luffy, la protegiera del gobierno mundial, que cuidaran a Bonnie-chan. Y mientras tanto Sanji, completamente serio y refiriéndose a la cara demoníaca de Saturno, miren esos ojos, les decía a Luffy y a Vegapunk que parecía que este anciano del Gorosei ya había abandonado toda pretensión de querer verse como un humano, que ahora sus ojos tenían una mirada muy extraña y que además sus garras parecían estar cubiertas en veneno. Y en un panel impresionante veíamos cómo Saturno en una fracción de segundo pasaba de lleno al ataque. Con esos ojos infernales lanzaba picotazo tras picotazo de sus garras envenenadas que Luffy no tenía ningún problema en esquivar, moviéndose y riéndose como una caricatura, contrastando el infierno de Saturno con las risas del guerrero de la libertad. Todo mientras Luffy aún encontraba tiempo para ordenarle a Sanji que tomara al viejo de la manzana y escaparan de ese lugar, que no se detuviera incluso si Vegapunk se quejaba del dolor. Claro que sí, capitán, le respondía Sanji, mientras que tomaba en sus brazos al doctor, que gritaba por el dolor, pidiéndole a Sanji que se detuviera, que lo dejaran allí, que él ya no podía. Cierra la boca, Vegapunk, lo interrumpía Sanji, diciéndole que iban a encontrar una manera de salir de esta, pero de la nada
nada aparecía Kizaru, quien con una patada de luz justo en la cara de Sanji hacía que soltara al doctor, para justo en ese momento con su espada de logia darle otro corte mortífero a Vegapunk, atravesando de lleno su cuerpo. O Kizaru es bueno y tal vez estaba tratando de cauterizar la herida. Ya no tratemos de justificarlo. Sanji, tirado en el suelo, veía lo que había pasado mientras que se lamentaba por Vegapunk. La mirada de Kizaru era desafiante. Luffy, sorprendido, gritaba el nombre de Vegapunk, llamándolo viejo de la manzana, pero de inmediato, ordenando a Sanji que se apresurara, le decía que recogiera otra vez a Vegapunk y se dirigiera a la entrada trasera del laboratorio. Sanji lograba cargar de vuelta al doctor mientras que le pedía disculpas por haberlo tirado, y cuando Kizaru estaba a punto de dispararles otra vez, en un panel histórico, la primera vez que vemos a Luffy Nika serio, convertido en su forma gigante, agarraba a Kizaru con su mano derecha, a Saturno con la mano izquierda, apretándole la cabeza, con un poder devastador, el poder del yonko sombrero de paja Luffy, diciéndoles a los dos con una sonrisa desafiante llena de confianza que si ya sabían que no había manera de que los iba a dejar escapar de esta verdad, la cara de Saturno, la cara de Kizaru nos lo decía todo. Ahora sí, ¿quién dijo que Luffy Nika nunca se iba a sentir serio? ¿Quién dijo que le habían quitado todo el aura, toda la epicidad? ¿Quién se burló de su forma caricatura durante meses? ¿Quién juró que desde que apareció no iba a poder ser más que un payaso, que habían manchado su nombre, que lo habían llenado de lodo y odio? Pues aquí está Monkey D. Luffy, con lo que él llama Gear Theft, regalándonos uno de los momentos más épicos, más increíbles de todo Egghead. Nadie se mete con tus nakamas. ¡Increíble! Mientras tanto, Sanji en la distancia veía la forma gigante de Luffy, pero al mismo tiempo le pedía al viejo Vegapunk que por favor no se le fuera a morir allí. Pero Sanji notaba una sonrisa en la cara del doctor. La sonrisa antes de morir de un D. La sonrisa de haberse ido en paz tras haber presenciado el guerrero de la libertad destrozar la cara de uno de los demonios del mundo. Pero Sanji, ignorante de la leyenda del dios del sol, no podía hacer más que agitar al doctor para que regresara a su conciencia. Al mismo tiempo que escuchábamos unos sonidos digitales, sonidos de una señal a punto de ser transmitida. ¿Qué es esto? ¿Un mensaje póstumo? ¿Un mensaje después de la muerte? ¿De verdad el doctor Vegapunk ha fallecido? ¿O su conciencia seguirá viva en Punk Records? A continuación veíamos una pantalla con la cara de Vegapunk probando los micrófonos, probando 1, 2, 3. ¡Atención! Esto es una transmisión al mundo entero. Aquí el doctor Vegapunk, el científico genio más grande y más humilde del mundo. Y en un panel negro nosotros el mundo entero escuchaba el siguiente mensaje. Estoy seguro que esta noticia los va a dejar sorprendidos, pero por favor escúchenme, porque lo que estoy a punto de decirles es la verdad del mundo. Fin del capítulo 1108 de One Piece, titulado Atención Mundo, coloreado por la flota Nordic Crew. Vayan a seguirlos a Twitter. Con la increíble noticia de que la semana que viene sí hay capítulo. No te pierdas el análisis Nordic Blue esta semana. Y muchas gracias a los 35 miembros del canal. Si quieres unirte a la Nordiflota para apoyar este contenido, bienvenido. Y si no, tu mera presencia, like y compartida son mi mismísimo tesoro. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas.